Hola, buenos días a todo el mundo. A ver, vamos a continuar, ¿vale? Ya hemos terminado todo el estudio del movimiento. Algunos de vosotros ya me habéis entregado los ejercicios, otros estáis en ello, pero bueno. eh, en términos generales, ya hemos terminado el estudio de los movimientos, ¿vale? Hemos visto movimientos rectilíneos, uniformes y acelerados, movimientos circulares, también uniformes y acelerados, el movimiento armónico simple, bueno, todas las consideraciones para el estudio de los movimientos, ¿vale? El que pasemos, digamos, de unidad o el que cambiemos de tercio no implica que podamos olvidar todo aquello. De hecho, el estudio de las fuerzas no se olvida uno en el del estudio del movimiento. ¿Por qué? Porque una de los efectos que producen los cuerpos sobre, perdón, las fuerzas sobre los cuerpos es que provocan cambios en el estado de movimiento de los cuerpos. ¿De acuerdo? O sea, una fuerza puede provocar cambios en el estado de movimiento de los cuerpos. ¿Vale? Bueno, entonces, hoy vamos a ver una serie de consideraciones generales, la mayoría de ellas las conocéis, ¿vale? La mayoría de las cosas que vamos a ver hoy las conocéis, ¿de acuerdo? Entre hoy y mañana la mayoría de las cosas ya las habéis estudiado en cursos anteriores. No obstante, es importante, es interesante el repasarlo todo, porque luego realmente como se aprende a trabajar y a razonar con las fuerzas y uno de alguna manera interioriza cómo se trabaja o cómo se analiza el tipo de fuerzas o cómo están actuando esas fuerzas sobre una partícula, sobre un cuerpo, ¿vale? Es practicando, ¿vale? Es decir, yo primero tengo que saber todo lo que tengo que saber, que la mayor parte de las cosas ya os digo, ya las sabéis del año pasado, pero luego al final de lo que se trata es de practicar y de verme en distintas situaciones y ver cómo se abordan esas distintas situaciones, el estudio de esas distintas situaciones, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a seguir una mecánica más o menos general que nos permita abordar los problemas siguiendo pues una metodología, ¿de acuerdo? Que bueno, a mí hasta ahora me ha funcionado bien y ya llevo años con ella y yo creo que funciona bastante bien. Entonces vamos a ver si la desarrollamos y aprendemos todos con ella, ¿vale? Bueno, lo primero, las fuerzas, bueno, pues una fuerza, ¿vale? Vamos a definir fuerza, ¿vale? ¿Qué es una fuerza? Bueno, pues una fuerza es una interacción sobre un cuerpo, ¿vale? Podemos entender las fuerzas como una interacción, ¿vale? Sobre un cuerpo. Que el cuerpo lo vamos a tomar como una partícula. Daos cuenta de que aquí, de la misma manera que hacíamos en el estudio del movimiento, ¿vale? Nosotros estamos estudiando la física del punto, ¿no? O la física de la materia puntual, es decir, vamos a reducir las masas, digamos, los cuerpos grandes como si fuese una partícula puntual, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces una fuerza podemos entenderla como una interacción sobre un cuerpo, ¿vale? Una interacción sobre el centro de masas de ese cuerpo, ¿vale? Sobre una partícula, si tomamos ese cuerpo como una partícula, ¿vale? Bueno, los efectos de las fuerzas sobre los cuerpos, pues ya lo sabemos, ¿vale? Los efectos de las fuerzas pueden ser de dos tipos, estáticos o dinámicos. Repito, todo esto voy rápido porque ya lo sabemos, ¿eh? ¿Vale? Estáticos, cuando una fuerza realiza un efecto estático sobre un cuerpo, ¿qué son? Deformaciones. ¿Vale? Es decir, si yo aplico una fuerza sobre un cuerpo, deformaciones que, bueno, pueden incluso transformarse en rupturas. ¿Vale? Si yo aplico una fuerza sobre un cuerpo, un trozo de plastilina, lo deformo. ¿Vale? Una fuerza sobre un cuerpo rígido lo deformo. Recordad que hay tres tipos de comportamientos de los cuerpos, rígidos, plásticos o elásticos, en función de si se deforman o no bajo la acción de una fuerza y si esa deformación es permanente o es temporal, es decir, recuperan su forma original o no.
acuerdo? Los cuerpos plásticos no recuperan su forma original, los cuerpos elásticos sí recuperan su forma original después de aplicarles una fuerza, en cuanto se deja de aplicar esa fuerza, ¿vale? Y los efectos dinámicos de las fuerzas sobre los cuerpos, bueno, y las rupturas es cuando rompemos el límite mecánico del cuerpo, es decir, se rebasa la resistencia mecánica del cuerpo al aplicar una fuerza, y en ese momento pues el cuerpo se rompe, ¿no? ¿Vale? Y los efectos dinámicos de las fuerzas, ¿cuáles son? Pues son cambios en el movimiento, ¿vale? Los efectos dinámicos de las fuerzas son cambios en el movimiento de los cuerpos. Esto es muy importante, ¿eh? Una fuerza genera cambios en el movimiento de un cuerpo, o bien aceleraciones, o bien frenadas, deceleraciones, ¿no? Que es lo que llamaríamos una fuerza de frenado, o bien cambios en la dirección. Nos cuenta de que si yo voy con la bici, con una moto, con un coche, pero bueno, con la bici que se ve muy fácil, yo voy recto y si yo quiero cambiar, aunque mi velocidad no cambie, si yo quiero cambiar de dirección, tengo que aplicar una fuerza sobre el manillar para girar. Pero de la misma manera que si voy corriendo, si vais corriendo, vuestro cuerpo aplica una fuerza de tipo excéntrico, ¿vale? Alejada de vuestro eje central para generar un giro en vuestro cuerpo, ¿vale? Bueno, pues para generar cambios en la dirección también tengo que aplicar fuerzas, ¿vale? Entonces, importante, ¿vale? Los cambios que ejercen las fuerzas, que provocan las fuerzas sobre los cuerpos, los efectos, pues pueden ser estáticos o dinámicos, ¿vale? Y sobre todo, nos vamos a centrar sobre los dinámicos, ¿vale? Que son cambios en el movimiento de los cuerpos. Los estáticos realmente, a nuestro nivel, solamente estudiamos los muelles, los cuerpos elásticos, ¿vale? Es decir, las deformaciones que se cuantifican a través de la ley de Hooke. ¿Recordáis la ley de Hooke? Esta ya la dimos en segundo de la ESO. La ley de Hooke era la que se aplicaba a los muelles y se cuantificaba como la fuerza aplicada es la constante elástica del muelle multiplicado por la variación en la longitud del muelle. ¿Recordáis esto, no? ¿Vale? Bueno. Vale, vamos a ver más cositas, mirad. Vamos a ver lo que se llama las fuerzas fundamentales o interacciones fundamentales. Que también se les llama interacciones fundamentales. A ver, que creo que me estoy comiendo letras. Interacciones fundamentales del universo. Vale. Bueno. Mirad. En el universo hay un montón de tipos de fuerzas. Vale. Luego veremos una clasificación en la que vamos a ver un montón de tipos de fuerzas, las que se llama de contacto o fuerzas a distancia, ¿no? Vale, pero todos los tipos de fuerzas que yo me pueda imaginar en el universo, bueno, todos los fenómenos que yo me pueda imaginar en el universo, todos se deben, pero cuando digo todos es todos los fenómenos físicos y químicos que ocurren en el universo, se deben a 4 tipos de fuerzas o interacciones fundamentales. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, todos los fenómenos son todas las interacciones que podamos encontrar en el universo se pueden resumir, ¿vale?, en estas 4 tipos de interacciones fundamentales, ¿vale? Son o bien combinaciones o bien, bueno, pues casos particulares de estas 4 interacciones fundamentales. ¿De acuerdo? A ver, todo esto que no os lo he dicho, todo esto está en vuestro libro a partir de la página 250, 249, ¿vale? Es decir, todo esto está en vuestro libro en la página.
página 249 y siguientes, ¿no? Vale, todo esto lo tenéis en vuestro libro a partir de esas páginas. Bueno, pues las 4 interacciones fundamentales que tenemos en el universo, ¿vale? Son la fuerza gravitatoria o interacción gravitatoria, ¿vale? Le podemos entender como fuerza gravitatoria o como interacción gravitatoria, ¿vale? Fuerza gravitatoria, fuerza electromagnética, y las fuerzas nucleares, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, mirad, las fuerzas nucleares, tanto la débil como la fuerte, no las vamos a estudiar este año. Estas se estudian el año que viene. ¿Vale? En la parte de física del siglo XX, en segundo bachillerato, pues estudian estas cosas, estudian las partículas fundamentales, los quarks, que seguramente hayáis oído hablar de ellos, las desintegraciones radiactivas, cómo ocurren, bueno, toda esta clase de cosas, ¿vale? Bueno, estas fuerzas tienen la particularidad, son con mucha diferencia las más fuertes del universo, pero tienen la particularidad de que solamente ocurren a nivel del núcleo atómico, es decir, del núcleo de los átomos. Recordad que los átomos están formados por un núcleo y una corteza, ¿vale? Bueno, pues estas fuerzas solamente ocurren a distancias del orden del radio de los núcleos atómicos. El radio de un núcleo es aproximadamente del orden de, si no recuerdo mal, 10 a la menos 15 metros, ¿vale? Entonces, pues claro, las fuerzas ocurren a distancias ínfimamente pequeñas, ¿vale? Por eso no gobiernan el universo. Las fuerzas que gobiernan el universo, es decir, nuestro universo, a ver, nuestro universo es como es por todas, ¿no? Pero las que gobiernan, digamos, un poco la configuración, es decir, cómo están colocadas las cosas en el universo, son estas dos, ¿vale? Y fundamentalmente esta. Porque esta tiene la particularidad de que se compensa las cargas positivas con las negativas. Esta, la electromagnética, es mucho más fuerte que la gravitatoria. Pero ¿qué ocurre? Como se compensa la fuerza, como esta puede haber fuerzas de atracción y de repulsión, se compensan las unas con las otras. En cambio, la fuerza gravitatoria siempre es de atracción. Por eso nuestro universo está colocado como está, por un equilibrio de fuerzas gravitacionales. ¿Vale? Pero bueno, tampoco vamos a detenernos mucho más en esto. Simplemente que sepáis que el universo se puede explicar desde 4 interacciones fundamentales, que son la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte, y que las fuerzas nucleares, de ahí su nombre, ocurren solamente a nivel de núcleos atómicos, ¿vale? Mirad, la fuerza nuclear débil, esta es la responsable de las desintegraciones radiactivas. Bueno, de un tipo de desintegraciones radiactivas, que se les llama desintegración radiactiva, se les llama desintegraciones beta. ¿Vale? Esta es la responsable de ellas. Y esta, la fuerza nuclear fuerte, es la responsable de mantener unidos los nucleones. Los nucleones. ¿Qué son los nucleones? Pues son las partículas que hay en el núcleo. Los protones positivos y los neutrones. ¿Vale? Los nucleones son las partículas que hay en el núcleo. Daos cuenta de que el núcleo atómico, si entendemos así esto como el núcleo atómico está formado por protones y neutrones, ¿no? Entonces, los protones son partículas positivas y los neutrones son partículas neutras, sin carga. Y alrededor, pues estaría la corteza, donde están los electrones, que son partículas negativas, ¿no? ¿Vale? ¿Recordáis los modelos atómicos, el de Rutherford, el de Bohr? Bueno, claro, el núcleo, si os dais cuenta, vamos a quedarnos solo con el núcleo.
El núcleo atómico está formado por partículas positivas y partículas neutras, con lo cual el núcleo atómico a priori sería inestable. ¿Por qué? Por una razón muy simple y muy sencilla. Si estas partículas no tienen carga y estas partículas tienen carga positiva, se repelen, son todas con cargas iguales, con lo cual se repelen. Es decir, teóricamente no deberían de permanecer juntas en el núcleo. ¿Por qué permanecen juntas? Porque hay una fuerza mucho más grande que esta fuerza electromagnética que provocaría la repulsión de las partículas, que las mantiene pegadas, muy pegadas a todas juntas en un espacio muy pequeño. ¿Cuál es esa fuerza? Esta, la fuerza nuclear fuerte. ¿Vale? Es decir, es capaz de vencer las repulsiones por ser cargas iguales y de mantener los nucleones no solo pegados, sino muy pegados entre sí. Es decir, el núcleo es una cosa muy densa, ¿vale? Muy compacto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues nada, nos quedamos con estas 4 interacciones fundamentales. Daos cuenta de que se puede resumir todas las interacciones del universo en 4 interacciones fundamentales. E incluso las nuevas teorías de la unificación en física las resumen en menos, ¿eh? Es decir, incluso en 3, y se intenta encontrar que se puedan unificar en una sola gran interacción fundamental. Pero bueno, eso todavía se está intentando. ¿Vale? De momento nosotros nos quedamos con estas 4 interacciones. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer una nueva clasificación de las fuerzas, que es dependiendo de si se aplican directamente sobre la partícula o no. Entonces podemos distinguir fuerzas a distancia, ¿vale? Que como su nombre indica, se originan a una cierta distancia de la partícula sobre la que se aplican, ¿vale? Y entre las fuerzas a distancia, pues distinguimos, por ejemplo, la fuerza gravitatoria o la fuerza electromagnética, ¿no? ¿Vale? Y entre las fuerzas de contacto, el otro tipo de fuerzas que se aplican directamente sobre la partícula, es decir, lo dice su nombre, tienen que estar en contacto, ¿vale? Para que se puedan aplicar esas fuerzas, ¿vale? Fuerza electromagnética, bueno, a esta fuerza electromagnética o fuerza eléctrica simplemente, o electrostática, no, le llamamos así hasta, ¿vale? Así no nos liamos. Entre las fuerzas de contacto, ¿vale? Distinguimos, por ejemplo, a ver si nos suenan, la normal, la fuerza de rozamiento. Nos suena, ¿no? Nos suena todo esto. La tensión, ¿vale? La fuerza elástica. ¿Vale? Mirad, la fuerza gravitatoria, ¿de quién es responsable? La fuerza gravitatoria es directamente responsable del peso, ¿no? Del peso de los cuerpos. ¿Vale? ¿Recordáis que en los problemas de cuarto, cuando se aplicaban los diagramas de fuerzas y demás, siempre había peso? Claro, porque estamos estudiando partículas materiales, entonces si hay materia hay peso. ¿Y cómo se calculaba el peso? Pues yo creo que lo recordamos todos, ¿no? Peso es igual a m por g, a masa por gravedad. ¿Vale? ¿Y qué era la g? Pues el valor de la aceleración de la gravedad en el planeta en el que estemos. Como nosotros normalmente vamos a estar en la Tierra, pues el valor de la aceleración de la gravedad en la Tierra, ¿cuánto valía? Pues 9,8. ¿Vale? G es el valor de la aceleración de la gravedad en la Tierra, y G en la Tierra vale, en la superficie de la Tierra, vale 9,81 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Recordad la diferencia entre masa y peso. Masa es cantidad de materia. La masa es la misma en todo el universo. En cambio, el peso, no, el peso es fuerza, ¿vale? El peso se mide en newtons.
El peso es una fuerza, la masa es una cantidad de materia y se mide en kilogramos. ¿Vale? Vosotros tenéis la misma masa, estéis en la Tierra, en Marte o en Júpiter o en la Luna. En cambio, si viajáis de la Tierra a la Luna, en la Luna pesáis 6 veces menos. Y sin embargo, vosotros sois los mismos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Porque masa y peso son cosas diferentes. Bueno, y la fuerza electromagnética, pues que la fuerza gravitatoria es a distancia y siempre es de atracción, ¿vale? Siempre es una fuerza atractiva, siempre es una fuerza de atracción, ¿vale? Y se produce entre los cuerpos con masa. Y la fuerza electromagnética, pues es una fuerza que puede ser de atracción o repulsión. ¿Vale? Dependiendo, bueno, le podemos decir, llamar también fuerza eléctrica si queréis, la abreviamos como Fe, dependiendo de los signos de las cargas. Recordad, signos opuestos se atraen, y, sí, bien dicho, signos contrarios se atraen y signos iguales se repelen, ¿no? Signos opuestos se atraen, signos iguales se repelen. ¿Vale? Bueno, todo esto yo creo que no estamos contando nada nuevo ni nada que no sepamos, ¿no? ¿De acuerdo? Vale, yo creo que aquí no estamos contando nada nuevo ni nada que no sepamos. Vale. Bueno, vamos a profundizar un poquito más sobre esa fuerza gravitatoria y esa fuerza de rozamiento. Vamos a ver. Vamos a ver. Repito, todo esto, como ya lo sabéis, pues voy un poquito rápido, ¿eh? Vale. La fuerza gravitatoria, bueno, pues la fuerza gravitatoria viene, se explica, ¿vale? Es la fuerza que ocurre o que aparece, digamos, entre cuerpos con masa, es decir, entre todos y cada uno de los cuerpos materiales del universo. ¿Vale? ¿Con qué ley se explica la fuerza gravitatoria? Bueno, pues se explica con la ley de gravitación universal de Newton, ¿no? ¿Vale? Que fue enunciada por Isaac Newton, creo que fue en 1687, creo recordar, ¿vale? Newton publicó un trabajo que se llamaba Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, creo que era algo así, o sea, principios naturales de filosofía natural, principios matemáticos de filosofía natural, perdón, ¿vale? En latín, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, ¿vale? De aquella publicaba mucho en latín. Bueno, pues entonces él publicó entonces la ley de gravitación universal, ¿vale? Y esta ley de gravitación universal, pues lo que nos decía se resumía en una fórmula, que era que la fuerza gravitatoria con la que se atraen dos partículas o dos cuerpos con masa es igual a una constante g, que ahora vemos lo que es y lo que vale, por la masa de uno de los cuerpos por la masa de otro de los cuerpos dividido entre la distancia que los separa al cuadrado. ¿Vale? Pues esta era la ley de gravitación universal propuesta por el señor Isaac Newton. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, ¿qué es cada una de las cosas? Bueno, pues a ver, esto es la fuerza de atracción gravitatoria, ¿vale? Esto es la masa de un cuerpo, esto es la masa del otro cuerpo. Pues si es uno más grande, pues solemos poner este o esto. Es igual porque, ¿sabes? Es indistinto, no es notación. Esto es la distancia que los separa, todo en unidades del sistema internacional. Daros cuenta de que m es la masa de los cuerpos, por lo tanto en kilogramos, m en kilogramos y r en metros. ¿Vale? Todo en unidades del sistema internacional. Y la G es la constante de gravitación universal. ¿Vale? ¿Y cuánto vale la G? Pues vale 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado partido por kilogramo al cuadrado. Que por supuesto no hay que sabérsela, ¿vale? Es decir, esta constante, si tuviéramos que hacer un cálculo, se nos daría siempre. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces es una constante que evidentemente no hay que saberse.
¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, más cositas, venga. ¿Qué es lo que nos dice la ley de gravitación universal de Newton? A ver, no os voy a poner el enunciado porque tampoco tiene sentido, ¿no? Tampoco tiene mucho sentido. Si tenéis mucho interés, a ver, viene en el libro, no sé dónde viene, viene en la página 252 del libro, ¿vale? Ahí lo tenéis con el enunciado y con todo. ¿De acuerdo? Página 252. Bueno, pues ahí lo tenéis con el enunciado, con todo, todo bien, ¿vale? Todo muy desarrolladito y con dibujines y todas estas cosas. Bueno, con lo que tenéis que quedaros es fundamentalmente con lo que es la expresión, ¿vale? El enunciado no es más que poner en palabras lo que dice aquí. Dice que la fuerza gravitatoria con la que se atraen dos cuerpos con masa es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa los cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto mayores sean las masas, mayor es la fuerza gravitatoria con la que se atraen, y cuanto más grande sea la distancia que separa los cuerpos, pues evidentemente menor es la fuerza gravitatoria. Mayor es el denominador, menor es la fuerza gravitatoria. Tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Cuanto más lejos estén dos cuerpos con masa, pues menos interacción hay entre ellos, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto quiere decir que todos y cada uno de los cuerpos con masa que hay en el universo se están atrayendo entre sí. Lo que ocurre es que, claro, daos cuenta de que la distancia, cuanto mayor sea la distancia, la fuerza es más pequeña. Es decir, para distancias infinitas, la fuerza tiende a cero. Entonces, claro, la atracción gravitatoria de cuerpos que están muy lejos es despreciable. O sea, es prácticamente cero, por no decir cero. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, incluso entre cuerpos que están en el mismo planeta, ¿por qué nosotros no nos quedamos pegados unos a otros por atracción gravitatoria? Hombre, porque predomina muchísimo, 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 muchísimo y muchísimo más, ¿vale? La atracción gravitatoria de la Tierra con respecto a la de cualquier cuerpo que estemos encima de la Tierra, ¿vale? La masa de la Tierra, para que os hagáis una idea, mirad, la masa de la Tierra, si no recuerdo mal, es 5,94 por 10 a la 24 kilogramos. O sea, 594 y 22 ceros detrás. Evidentemente, si nosotros calculamos la fuerza de atracción gravitatoria entre dos de nosotros, aunque pesemos 200 kilos, es que da igual, es que es ridículo frente a la masa de la Tierra. Vale, entonces claro, la fuerza atractiva de la Tierra sobre cualquiera de nosotros, pues va a ser muchísimo mayor, ¿no? Vale, evidentemente. Vale, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la fuerza gravitatoria siempre es una fuerza atractiva, ¿vale? Siempre es una fuerza de atracción. Fuerza atractiva, ¿vale? Y se explica de acuerdo a la ley de gravitación universal de Newton, ¿vale? Y la constante, nada, la constante es lo que os digo, es simplemente una constante de proporcionalidad. Y lo que sí que tiene, lo bueno de la constante es que si os fijáis, todas sus unidades están en el sistema internacional. Y entonces eso nos da la pista ya perfectamente para, si yo tengo que trabajar con un problema de gravitación, pues ya me da la pista sobre las unidades con las que hay que trabajar. ¿Vale? Bueno, pues venga, ya no vamos a detenernos mucho más en esto, porque tampoco tiene mucho sentido lo que os digo. Estamos repasando conceptos y todos estos pues ya lo sabemos, ¿no? La fuerza eléctrica. Vale, porque ahora sí al explicarla, vamos a explicar con la ley de Coulomb y aquí sí que nos referimos a fuerza eléctrica, ¿vale? No electromagnética. Aquí lo correcto es decir fuerza eléctrica. ¿Vale? Esto lo tenéis en vuestro libro en la página 253. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se explica la fuerza eléctrica? Pues es totalmente análogo a la gravitacional, pero cambiando las masas por cargas. ¿Vale? Bueno, ahora lo explicamos eso. Se explica desde la ley de Coulomb. ¿Vale? Charles Coulomb, que fue un científico francés, ¿vale? Del siglo XVIII, y que fue enunciada por el propio Coulomb. Bueno, no hace falta de ponerlo. Ley de Coulomb. ¿Vale?
y lo que nos dice es que la fuerza eléctrica es igual a G naught K por el valor de una de las cargas por el valor de otra de las cargas partido por la distancia que las separa al cuadrado. ¿Vale? Bueno, mirad, la ley de Coulomb sí que es cierto que calcula la fuerza eléctrica y esta fuerza eléctrica puede ser atractiva o repulsiva. ¿Vale? Puede ser de atracción, atractiva, o puede ser repulsiva, ¿vale? De repulsión. ¿De qué depende esto? Pues de los signos relativos de las cargas. Si son cargas del mismo signo, se repelen, y si son cargas de signos contrarios, se atraen. Eso ya lo sabemos, ¿no? ¿Vale? Fuerza de atracción o repulsión. Puede ser fuerza atractiva o repulsiva. ¿De acuerdo? Vale, si queréis podemos poner aquí de atracción. Ya que pusimos después repulsión, pues fuerza de atracción o repulsión. ¿Vale? Bueno, ¿qué es esta K? Bueno, pues esta K es la constante eléctrica del medio, ¿vale? Y es también una constante de proporcionalidad, ¿vale? Lo que ocurre es que tiene otro valor distinto al que tiene la G, ¿vale? Es constante, cambia en función del medio. Normalmente el valor que vamos a tomar es para el vacío. Si cambiamos de un medio distinto del vacío, pues hay que hacer otros cálculos, ¿vale? Hay que calcular la K. Pero bueno, olvidaros. Para nosotros la K vale 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado partido por coulombio al cuadrado, ¿vale? Las cargas, cualquiera de las dos, ¿vale? Se miden en coulombios, que es la unidad del sistema internacional para la carga eléctrica, ¿vale? Las cargas se miden en coulombios. Y si os dais cuenta, la ley de gravitación universal y la ley de Coulomb son absolutamente análogas, cambiando masas por cargas, ¿vale? Tiene una constante de proporcionalidad. Cuanto mayores sean las cargas o cuanto mayores sean las masas, mayor es la fuerza, ¿vale? En el caso de las masas, pues fuerza de gravitación. En el caso de las cargas, fuerza eléctrica. Y cuanto mayor sea la distancia, es decir, cuanto más lejos estén las partículas entre sí, ya sean masas o cargas, pues evidentemente menor es la fuerza. ¿Vale? Todo esto ya lo habéis estudiado, ¿eh? Además me acuerdo perfectamente porque esto lo estudiamos en segundo de la ESO ya. Fijaos dónde va. ¿Vale? Simplemente las nombramos y hicimos algún calculín con ellas, muy sencillito, pero bueno, ya entonces ya las nombramos. Es decir, o sea, mira si no habéis estudiado cosas desde entonces. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues venga, esto nos queda claro, ¿no? Bueno, simplemente eso, recalcarlo, ¿vale? Que la ley de Coulomb, la ley de gravitación universal, la fuerza gravitatoria siempre es atractiva y la fuerza eléctrica puede ser atractiva o repulsiva. ¿De acuerdo? Depende. Puede ser una fuerza de atracción o de repulsión en función del signo relativo de las cargas. ¿Vale? Entendemos esto, ¿no? Bueno, pues ya para terminar por hoy, ya la última cosa que vamos a repasar son las leyes de Newton. ¿De acuerdo? A ver, las leyes de Newton pues son las leyes que explican un poco la dinámica, ¿vale? Y su acción sobre los cuerpos. Es decir, la dinámica es la parte de la física que estudia las fuerzas y su relación con el movimiento de los cuerpos, ¿vale? Entonces, las leyes de Newton, pues es lo que os digo, son las leyes que explican un poco las situaciones de movimiento, de reposo de los cuerpos y el cómo las fuerzas interactúan sobre los cuerpos o interaccionan sobre los cuerpos para generar esas situaciones, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, las leyes de esto ya lo sabéis. Estáis, vamos, si sabéis de memoria seguro, ¿no? Del año pasado. ¿Vale? Entonces las leyes de Newton sabéis que son tres. La primera ley de Newton, la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton. ¿Vale?
A la primera ley de Newton también se le llama ley de la inercia, ¿vale? A la segunda ley de Newton se le llama ley fundamental de la dinámica, ¿vale? Y a la tercera ley de Newton se le llama ley de acción y reacción, o principio de acción y reacción, ¿vale? Esta es la primera ley, ley de la inercia, la segunda ley, ley fundamental de la dinámica, y la tercera ley o ley de acción y reacción. Vamos a explicarlas un poquito y luego pues también os propongo un vídeo que tengo hecho, ¿vale? Es un vídeo que hice en un cursillo, en un curso de formación para profes. Y bueno, pues es de una forma más o menos entretenida, ¿vale? Explica las leyes de Newton, ¿de acuerdo? Bueno, lo tengo colgado en YouTube, ya os pongo el enlace en la plataforma de aula virtual, ¿vale? Bueno, a ver, la ley de la inercia lo que nos dice es que todos los cuerpos conservan su estado de movimiento o de reposo si la suma de las fuerzas aplicadas sobre los cuerpos es cero. Es decir, si el sumatorio de todas las fuerzas que yo aplico sobre el cuerpo, recordáis este símbolo, ¿no? El sumatorio. Si el sumatorio de las fuerzas que yo aplico sobre el cuerpo vale cero, ese cuerpo está en lo que se llama en equilibrio. ¿Vale? Está en lo que se llama en física en equilibrio. Es un sistema en equilibrio. Vale, pues ese cuerpo no va a cambiar su estado de movimiento o de reposo actual, siempre que la suma de todas las fuerzas que estén aplicadas sobre él sea cero. Quiere decirse, si un cuerpo está en estado de reposo y no se aplica ninguna fuerza sobre él, sigue en estado de reposo. Si un cuerpo está en un movimiento rectilíneo uniforme y no se aplica ninguna fuerza sobre él, sigue en ese movimiento rectilíneo uniforme. En cambio, para que un cuerpo esté en un movimiento acelerado, es decir, que acelere, que frene, que cambie de dirección, o un movimiento que se genere un movimiento circular, que es un permanente cambio de dirección, etcétera, cualquier cosa de esas, necesitamos que se aplique alguna fuerza sobre el cuerpo, ¿vale? Y además, la ley de la inercia también explica la tendencia de los cuerpos a mantener su estado de movimiento o de reposo, de ahí la palabra inercia, ¿vale? Un cuerpo tiende siempre a mantener su estado de movimiento de reposo. Por eso vosotros, si os sentáis en un coche que acelera mucho, os pega al asiento, y en cambio cuando da un frenazo, es lo contrario. Vosotros tendéis a mantener la velocidad del coche, el sentido de avance del coche, por eso os vais hacia adelante. Por eso de ahí la importancia de ponerse el cinturón de seguridad, ¿no? ¿Vale? Bueno, la segunda ley, que es la ley fundamental de la dinámica, es la que se explica con la fórmula que nos dice que la suma de todas las fuerzas que intervienen sobre un cuerpo es igual a masa por aceleración. ¿Os suena esta fórmula, no? ¿Vale? El sumatorio de todas las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo es igual a masa por aceleración. ¿Vale? Esta es la segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. ¿De acuerdo? Claro, si el cuerpo solo puede acelerar si este sumatorio es distinto de cero. ¿Por qué? Porque si el sumatorio es igual a cero, la masa evidentemente nunca puede ser cero. Si esto es igual a cero, para que se cumpla la igualdad, necesariamente la aceleración tiene que ser cero. ¿Vale? Con lo cual no acelera el cuerpo. El cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento. Nos vamos a la primera ley. O de movimiento uniforme, vamos. ¿Vale? Bueno, la ley fundamental de la dinámica, fuerza es igual a masa por aceleración. A mayor fuerza aplicada sobre un cuerpo, mayor aceleración se genera sobre ese cuerpo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Quiere decirse, no es lo mismo una caricia que un tortazo. Para que lo entendamos. ¿Vale? Si a mí me dan una caricia, es una fuerza muy pequeñita, la masa de mi cabeza apenas cambia su estado de movimiento. Si a mí me dan un tortazo, la masa de mi cabeza es constante, con lo cual, cuanto más fuerte sea el tortazo, mayor aceleración se genera en mi cabeza. ¿Vale? Así lo entendemos, ¿verdad? Bueno.
Vale, y la tercera ley, que es la ley de acción y reacción, es que todo cuerpo nos devuelve siempre una fuerza igual que la que se aplica sobre él, pero de sentido contrario. ¿Vale? Me explico. Si yo tengo aquí una pared, por ejemplo, a ver, voy a dibujarlo en otro color. Si yo tengo, por ejemplo, aquí una pared, ¿vale? Imaginaos que yo tengo aquí una pared, ¿vale? Y yo sobre esta pared ejerzo una fuerza. Esta fuerza. ¿Vale? Una fuerza F. Vale, pues la pared me va a devolver otra fuerza igual, pero de sentido contrario a la que yo he aplicado sobre ella. Exactamente igual, ¿eh? Y aplicada sobre el mismo punto. No la pongo justo al mismo punto para que no se me solapen las líneas, pero, ¿vale? Y va a ser una fuerza igual y de sentido contrario. Es decir, se va a cumplir que F es igual a F'. Vale, bueno, realmente como son de sentido contrario, menos F'. Vale, recordad que, pero bueno, módulos son iguales, F y F', ¿vale? Recordad lo de la dirección y el sentido, ¿vale? Una dirección tiene dos sentidos, un sentido positivo y otro sentido negativo, ¿de acuerdo? Una misma dirección tiene dos sentidos, el positivo y el negativo. Y eso lo solemos hacer coincidir con los ejes cartesianos. Recordad esto, ¿vale? Es importante. Igual que lo hacíamos en el movimiento, pues ya lo explicamos antes de empezar el movimiento, pues lo recordamos. ¿Vale? Bueno, pues estas son las tres leyes de Newton que ya conocéis, repito, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, es interesante hacerlo. Y a ver, que os pongo el enlace al vídeo que queda muy clarito, es muy gráfico, ¿vale? Y además es entretenido, es divertido, ¿vale? A ver, un momentito. Bueno, pues lo que os decía, ¿vale? Aquí tenemos el enlace a la página de YouTube y de todas maneras, para que tengáis para pinchar directamente sobre el enlace y que no tengáis que andar copiando ni haciendo historias, ¿vale? Os lo voy a poner también en la plataforma del aula virtual, ¿vale? Pero bueno, aquí está el vídeo sobre las leyes de Newton. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más, vamos a dejarlo aquí. Ya os digo, todo lo de la clase de hoy, entiendo que ya lo sabéis, ¿vale? Mayor o menor medida, pero ya lo sabéis todo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que sí que es importante el repasarlo, el tenerlo todo claro y empezar con buena base, ¿vale? No con lagunas, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues nada más, chicos. Mañana seguimos, ¿vale? Cuidaros mucho y mucho ánimo, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos, chao.